Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? Doctora, buenos días. Buenos días, ¿están todos observando la presentación? Señorita Mendoza. Doctora, sí. Bien, el día de hoy vamos a continuar con el avance de nuestro tema de genética bacteriana con la parte 2. Y habiendo recordado que hemos definido y hemos analizado la herencia en la anterior clase, hoy veremos que la unidad de herencia es el gen. ¿Qué es un gen? Un gen, si recordamos de biología, es aquel que lleva información en su secuencia de nucleótidos. ¿Para qué? Para revelar una propiedad bioquímica de la bacteria o fisiológica que sea específica. También tenemos que definir lo que es un fenotipo. El fenotipo habíamos dicho y habíamos visto que es aquel que revela las propiedades estructurales y fisiológicas de un organismo, como por ejemplo la forma del organismo, si es un coco, si es un bacilo, si es un espirilo, eso nos va a dar pautas el fenotipo. Además, la genética microbiana también nos va a revelar qué base química existe o pueda existir para que ese fenotipo cambie y realice un cambio del propio genotipo. Imagínense, si la base química cambia, el fenotipo también va a cambiar. Por eso es que son capaces las bacterias de mutar todo el tiempo, porque se presentan en un organismo, hacen recombinaciones con otro organismo y obviamente pueden ir mutando en el tiempo, así como hemos visto que ha ocurrido con el virus, por ejemplo, con el COVID-19, ¿no es cierto? El COVID-19 ha mutado y ha mutado y ha mutado, y ya estamos por la sexta mutación más o menos del virus, y sigue y continúa mutando. Los virus de la gripe también. Asimismo, así como los virus mutan, las bacterias también pueden mutar los fenotipos y realizar o producir cambios en el genotipo. Bien, ¿cómo se organizan en este caso las bacterias? ¿Cómo se organizan los genes del cromosoma bacteriano? En esta figura que les estoy mostrando, existe una molécula de DNA bicatenario circular. Miren, este es el DNA cromosomal, esta es la bacteria, y todavía, inclusive, esta bacteria puede tener un plásmido. ¿Qué es un plásmido? Un plásmido hemos dicho que es otro DNA que puede ser introducido al interior de la bacteria y luego ensamblarse a este DNA cromosomal para producir un cambio en la estructura de este DNA cromosomal y traducirse en una nueva cepa. Pero la característica básica de los genes de las bacterias son que son moléculas de DNA bicatenario circulares, pueden contener hasta de 1000 hasta 9000 kilobases. Son una unidad o constituyen la unidad de replicación, tienen un origen de replicación, los genes que codifican a sus proteínas y que son necesarias para la replicación de la bacteria. Acá tenemos cómo se replica el cromosoma bacteriano. El cromosoma bacteriano hemos visto que está formado por dos cadenas, ¿no es cierto? Vamos a ver una cadena adelantada de ADN polimerasa y existen enzimas conocidas como ADNs polimerasas, helicasas, inclusive tiene fragmentos de Okazaki y topoisomerasas. Todas estas juegan su parte para poder replicar al cromosoma de las bacterias. La replicación entonces del cromosoma bacteriano, ¿cómo se produce? Es semiconservativa y bidireccional. Miren aquí, semiconservativa. Mientras una cadena se replica o se transforma, la otra permanece constante. A eso llamamos propiedad semiconservativa y bidireccional, en ambas direcciones. Ahora, la pieza central les he dicho que son las enzimas. ¿Cuáles son esas enzimas que hacen posible
que se transformen las bacterias. La DNA polimerasa. ¿Cómo? Actúa porque está agregando desoxirribonucleótidos al extremo 3-oxidrilo libre de una molécula cebadora conocida con el nombre de primer. Esta enzima, la DNA polimerasa, va a tener también una función de corregir aquellas bases que se podrían encontrar mal apareadas. Por ejemplo, ademina, timina, guanina, guanina uracilo, etcétera, etcétera. Cuando no estén bien apareadas, esta enzima las va a corregir. Ahora, durante la iniciación de esta replicación del cromosoma, se alivia el superenrollamiento porque participan pues estas enzimas, la topoisomerasa y también participan las helicasas, separando en dos cadenas complementarias. Estas son las helicasas, las separan a esta cadena de esta otra cadena. Trabajan las helicasas y trabajan las ADN polimerasas. Aquí tenemos las helicasas que hacen la separación. Y aquí trabajan las ADN polimerasas, las topoisomerasas también. Entonces, como verán, la replicación del cromosoma bacteriano es muy interesante y se produce gracias a que tenemos la DNA polimerasa, que es una enzima que tiene una función de corregir aquellas bases que estuvieran mal apareadas. También tenemos que el superenrollamiento, porque son cadenas, moléculas de ácido desoxirribonucleico, se puedan aliviar por acción de otras que también son importantes, la topoisomerasa y las helicasas. Bien, la replicación del cromosoma bacteriano es siempre semiconservativa. ¿Qué quiere decir eso? Que una de las cadenas puede copiarse en forma continua, pero la otra debe hacerlo en fragmentos. Esos fragmentos son luego unidos por la ligasa. O sea, la cadena que actúa de molde está, pero la otra cadena, la que se va a copiar, se la debe copiar o se copia en fragmentos. Eso pasa en las bacterias. Los fragmentos luego se tienen que unir por las ligasas. Y también tenemos que existen algunos cebadores del ácido ribonucleico que pueden ser removidos y que pueden rellenar los huecos luego por la DNA polimerasa de tipo 1. Entonces, estas enzimas de la replicación que participan en la replicación de las bacterias son las topoisomerasas y las helicasas, que capaces de aliviar el superenrollamiento y separar las cadenas complementarias. También tenemos la DNA polimerasa de tipo 3, que son las que sintetizan nuevas cadenas de DNA. Incluyen también para estas actividades de corrección, correctoras. Además tenemos una DNA polimerasa 1, que es la que remueve los cebadores y rellena los huecos de la cadena retrasada. Y las ligasas son las que unen los fragmentos de la cadena que se retrasa. Bien, entonces, una vez que tenemos esto y sabemos esto, también tenemos que saber que existen algunos elementos genéticos extracromosoma, o sea, que están por fuera del cromosoma bacteriano. Este es el cromosoma bacteriano, este que estoy mostrándoles aquí. Pero la bacteria puede adquirir estos plásmidos. Es un elemento genético también, pero extracromosomal. El plásmido, si lo traducimos aquí, o visto con mayor aumento, miren, es de esta naturaleza. Cualquiera de estas fotografías no corresponden a un microscopio óptico, sino a un microscopio electrónico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosas son los elementos genéticos extracromosomales? Son otras entidades conocidas como plásmidos y episomas. ¿Pero de qué cosa? Son moléculas también genéticas de ácido desoxirribonucleico. Los plásmidos, ¿qué son entonces? Son moléculas de DNA de doble cadena circular y que siempre están covalentemente cerradas. Estos plásmidos, ¿qué hacen? Llevan también información genética, pero esa información genética no es esencial para que viva la bacteria.
La que vive la bacteria es el propio DNA de la bacteria, pero tienen sus orígenes de replicación, también se pueden replicar en forma autónoma. ¿Y qué hacen? ¿Qué le hacen a la bacteria? Le confieren a las bacterias propiedades especiales, como por ejemplo, representar resistencia a los antibióticos. Si ingresa un plásmido resistente a la penicilina, la bacteria va a ser resistente a la penicilina. Pero no son capaces de integrarse al cromosoma. No son capaces, no se integran. Esos son los plásmidos. Pero le están confiriendo una resistencia plasmídica al microorganismo. Entonces, es bien interesante que sepan cómo se produce. Ahora existen los episomas. Los episomas no es otra cosa que los plásmidos que son capaces de que puedan estar presentes en una célula bacteriana y que puedan estar muchas veces integradas al DNA de la bacteria en el cromosoma bacteriano. Pero los episomas se pueden replicar en forma autónoma o también se pueden integrar al cromosoma de la bacteria y duplicarse luego con el resto de los genes. Ahora, un mismo elemento genético puede existir como plásmido en una bacteria y como episoma en otra. O sea, eso es lo interesante de las bacterias, que un mismo elemento genético se comporta como plásmido en una bacteria y como episoma en otra. Ahí surgen pues los experimentos de Griffith, de los cuales ya habíamos hablado en la clase anterior, en la primera parte de la genética, donde una cepa, Griffith, ¿qué hizo? Griffith utilizó ratones experimentales. ¿Para qué? Para infectarlos con un cierto tipo de bacteria encapsulada como Streptococcus, por ejemplo. Es un diplococo, ¿no es cierto? Aquí vemos una cepa A con bacterias vivas encapsuladas. Esto le fue inyectado mediante una inyección al ratón. Y que además esta es un estreptococo con cápsula, miren, capsulada. O sea, quiere decir que los organismos que tienen cápsula son más virulentos que otros. ¿Qué pasó con el ratón? El ratón se murió. Eso observó Griffith. Luego desarrolló un segundo experimento. Resulta que le colocó al ratón una cepa A, esta cepa que sacó de acá, de bacterias encapsuladas pero muertas, que le sacó a este ratón. Entonces le colocó en inyección al ratón nuevamente y observó que cuando le colocaba las bacterias que estaban muertas, el ratón seguía vivo. Entonces, ¿qué estaba confirmando Griffith? No conforme con ver esto, Griffith hizo un tercer experimento. Inyectó una cepa de bacterias vivas, pero sin cápsula, al ratón. Y vio que el ratón seguía vivo. Entonces descubrió la virulencia de la cápsula. Y por último, Griffith hace un cuarto experimento. Coloca una bacteria B, una cepa B, de bacterias muertas encapsuladas, muertas y encapsuladas. Además, la adiciona con una cepa B de bacterias vivas que no están encapsuladas. Estas dos cosas las junta y le coloca al ratón. Y observa que el ratón muere. ¿Por qué? Porque las bacterias vivas, las que estaban asociadas a las otras, se ocupan de matar al ratón. Esos neumococos encapsulados. Bien, entonces, en el experimento de Griffith se muestra la evidencia para un factor transformador que más tarde se identificó como ácido desoxirribonucleico en las cadenas experimentales. Y así tenemos la transferencia también de plásmidos conjugativos. Acá están los plásmidos, miren, plásmidos conjugativos de una célula donadora a una célula aceptora. Acá está el plásmido
Acá estamos, esta es la célula donadora y esta es la célula receptora. Al hacer de esta célula, vamos a transformarla a esta. Y luego esta se va a volver a formar acá. Entonces, hay transferencia, existe transferencia de un organismo a otro, de una bacteria a otro. ¿Qué se llaman esos elementos? Transferencia de plásmidos conjugativos entre bacterias. Entonces, también existen esas probabilidades en las bacterias. Ahora bien, por lo general, la resistencia de los plásmidos es transmitirle resistencia mediante la resistencia de plasmídica, se traduce en factores de resistencia a los antibióticos. Por eso es que decimos resistencia transmisible a drogas. Los factores de resistencia, evidenciados como plásmidos, a menudo confieren resistencia a los antibióticos, a las bacterias que los contienen. Entonces, los factores de resistencia, o plásmidos R también, así han sido llamados, van a contener algunos genes que codifican enzimas capaces de destruir o de modificar algunos antibióticos. Algunos plásmidos contienen varios genes de resistencia y otros generalmente se encuentran en unos elementos que se llaman transponibles o transposones. Vamos a ver que esos elementos son móviles o son transponibles. Por ejemplo, si yo tengo esta cadena de un gen, tengo aquí identificada una secuencia de inserción y otra secuencia de inserción. Esto mismo puedo yo transfundir este elemento IR a otra bacteria, a otro gen. Voy a insertar y entonces estoy utilizando transposones. Entonces, las bacterias pueden realizar esto en secuencias de inserción. Los transposones pueden aceptar transposones y cambiar toda su estructura genética. Por eso es que se producen las mutaciones. Y estamos hablando de una bacteria, ya tenemos la cura para esa bacteria, hasta mientras ya ha mutado la bacteria. Lo mismo pasa con los virus, ¿no es cierto? Entonces las cepas van mutando. Entonces, esas secuencias de inserción, ¿qué tendrán? Tienen que tener entre 800 y 1400 pares de base. Y son elementos transponibles, algunas veces sencillos. Otras contienen solo los genes que codifican las enzimas necesarias para su transposición. Otras presentan a ambos lados secuencias terminales repetidas, inversamente repetidas, que se llaman secuencias de inserción palindrómicas, que pueden tener entre 10 y 40 pares de bases. Los transposones, entonces, son secuencias de inserción que contienen otros genes extra y que le van a conferir a la bacteria que pueda resistir a los antibióticos. Estos son los transposones compuestos que se componen de una región central que contiene los genes extras, esto es la región central, y a ambos lados están flanqueados por secuencias de inserción. Esas secuencias de inserción son importantes. Entonces, esos son los transposones. Ahora bien, las secuencias de inserción tienen que tener también entre 800 y 1400 bares de base. Son elementos transponibles, mucho más sencillos, y contienen algunos genes que codifican las enzimas para su transposición. Pueden presentar a ambos lados secuencias terminales, muy cortas, a veces que se conocen cuando están muy repetidas o repetidas al revés, se conocen como entidades, secuencias de inserción palindrómicas y pueden llevar entre 10 y 40 pares de bases. Aquí vamos a observar eso, miren. Entonces, estos que confieren la resistencia a los antibióticos, y aquí hay otros transposones compuestos, que al de estar en una región central que contiene con genes extra, se va a una central terminal, y eso puede pasar. También tenemos otro tipo de transposiciones de transposones. Vean que esta es una bacteria que tiene su DNA, y obviamente los transposones son fragmentos. Este es un transposón, miren. Todito esto se va a aditamentar a esta otra.
Y entonces la célula va a mutar, va a mutar. Se trata va a mutar porque va a saltar su DNA, la propiedad de un lado al otro lado, del dentro del cromosoma, o del cromosoma a un plásmido, o viceversa. Y entonces estamos haciendo una transposición replicadora y de recombinación ilegítima. Pero eso es lo que hace con las bacterias. Por eso muchas veces las bacterias, ya tenemos la cura para una bacteria, pero resulta que hasta mientras que tengamos la cura, ya la bacteria ha mutado por este tipo de secuencias de inserción, por este tipo de la transposición de los transposones, y entonces ya la cura ya no es la misma, ¿no es cierto? Porque ya es otra bacteria mutada. Los transposones, entonces, son muy importantes. ¿Para qué? Para diseminar la resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Porque contienen genes de resistencia. ¿Y qué es la resistencia? La resistencia es un papel fundamental en la generación de los plásmidos de resistencia. Los plásmidos que son múltiples resistentes a fármacos, a veces nos damos cuenta que se originan porque se están acumulando muchos transposones en un único plásmido. Y entonces se pueden desplazar de una parte de la cadena hacia otra y surgen como cromosomas primarios los genes de resistencia y pueden intercambiarse diseminando también la resistencia a los antibióticos. Entonces los elementos móviles van a tener el efecto mutagénico, van a hacer que muten el código genético de esa bacteria, porque al insertarse en un gen va a interrumpir la continuidad del código genético y está mutándolo ya, lo está transformando. Ahora, existen algunos transposones que contienen codones stop, de paro alto, que pueden bloquear la traducción. Otros pueden contener promotores, que activan más bien, que otros genes cercanos al punto de inserción sean capaces de mutar. Entonces, hay que diferenciar dos cosas. Hay que diferenciar qué es un plásmido y qué es un transposón. Ya sabemos lo que es un plásmido, es un elemento extracromosomal. En cambio, los transposones son incapaces de reproducirse en forma autónoma y de existir fuera del cromosoma. Tienen que estar al interior los transposones. Ahora, ¿qué es un genotipo y qué es un fenotipo? El genotipo es el conjunto de caracteres genéticos que tiene la bacteria y que puede ser capaz de transmitir a su descendencia. Ese es el genotipo. Y el fenotipo es el conjunto de caracteres que se manifiestan por interacción del genotipo con el medio ambiente. Ahora, hay variaciones, de acuerdo a esto, fenotípicas y genotípicas también. Las variaciones fenotípicas afectan a la mayor parte de las bacterias. Son reversibles. Pueden haber variaciones fenotípicas morfológicas, cromógenas, enzimáticas, patógenas, muchas, que se pueden observar, se pueden medir. Yo puedo observar el cambio de forma, puedo observar el cambio de color, puedo observar el cambio de enzimas y puedo observar que una causa una patogenia y la otra, ¿no es cierto? Cuando hay cambio. A eso se llaman variaciones fenotípicas, del fenotipo. Generalmente ahí se habla de una que se conoce con el nombre de operón lactosa, donde vamos a tener un operón inducible que va a hacer que se transforme el DNA de un gen regulador hacia un gen estructural y se va a conocer como represor activo, porque ahí va a participar una enzima que se llama la RNA polimerasa, que no puede unirse al DNA. Entonces tenemos que esto son o lo constituyen las variaciones genotípicas de las mutaciones. Las mutaciones son transferencias de material genético y las mutaciones son cambios hereditarios en cualquier tipo o parte de la secuencia del DNA, se conoce como cambio genotípico.
Ahora, no siempre es irreversible. Pueden haber mecanismos de reparación y de reversión, pero otras son mutaciones espontáneas o inducidas por agentes mutagénicos. Entonces, pueden haber cambios, pueden haber mutaciones del tipo de la sustitución, cuando existe el cambio de una pirimidina por una purina, o puede haber de transversión cuando la purina es sustituida por la pirimidina, etcétera, etcétera. Y eso, ¿cómo puede ocurrir este cambio? Cuando participan las radiaciones ultravioletas, los agentes alquilantes, producen mutaciones. Ahora pueden haber cambios por delección, pueden haber cambios. Delección significa microdelección o delección puntual. Quiere decir que se suprima pares de bases. Puede existir, eso es delección. Disminuir o suprimir uno o dos nucleótidos. ¿Quiénes hacen eso? Las radiaciones, los agentes alquilantes. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que la cadena peptídica se queda trunca. Otras, por adición ya también. Puede haber macroadición o microadición de transposones y en secuencias de inserción diferente. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que el gen se interrumpa y que dé lugar a otro producto trunco. Acá tenemos muchas mutaciones del tipo de la adición. También podemos tener inversiones, transposiciones o secuencias de inserción con diversos efectos que inclusive ni se pueden nombrar. Aquí tenemos muchas mutaciones. Este es el gen normal o salvaje, el inicial. Muta adicionando estos dos pares de base. Miren aquí. Aquí tenemos citosina, adenina, timina, citosina, adenina, timina, citosina, adenina, timina, pero este ya tiene citosina, adenina, timina, otra vez citosina, miren, otra vez citosina, repetido ya, ¿no? Entonces ya se está adicionando y se está corriendo el marco de lectura, por delección, por sustitución, en fin, pueden haber todos esos cambios. ¿Y qué vamos a observar? Mutágenos. Ahora, en la mutagénesis inducida pueden participar la luz ultravioleta, las radiaciones de alta energía, por eso es que son tan peligrosas, los agentes químicos que pueden modificar bases púricas o pirimídicas y provocar errores en el apareamiento de bases, otras sustancias como el ácido nitroso, los agentes alquilantes, los agentes que interactúan con ácidos desoxirribonucleicos y con sus estructuras, como los colorantes de acridina, van a promover errores en la desreplicación. Otros análogos de pares de bases que son incorporados también pueden provocar errores de incorporación o de duplicación. También tenemos transferencias de materiales genéticos. ¿Cómo? Las bacterias pueden intercambiar su material genético por tres mecanismos: transformación, conjugación y transducción. Si yo les pregunto en el examen de genética, ¿qué procesos sirven para transferir el material genético en las bacterias? Transformación, conjugación y transducción sería la respuesta. Son los tres mecanismos más importantes, ¿no? Ahí está la transformación. Un material genético va a ir a transformar esta bacteria original. Lo mismo acá. Cambios, entonces, de una a otra, por sustitución, por transformación, por conjugación, estos se van a ir a conjugar, o por transducción. Eso es importante. Aquí tenemos la conjugación. Esta se va a conjugar con esta. En la conjugación, la transferencia de genes se va a producir por contacto directo entre la célula dadora y la célula receptora, mediado por un pili sexual, un pelo. Miren, el pili sexual está codificado por el factor de fertilidad F, localizado en un epsoma. Ahora, el factor F puede existir en tres estados: como epsoma, como parte integral del cromosoma, y entonces podremos hacer muchos dibujos integrando esos dos. Todos
de distinta manera. La transducción es un fenómeno en el que se transfiere un fragmento del DNA de una bacteria a otra por medio de un fago. Este es un fago de ADN bicatenario. Este va a hacer que se transforme la bacteria, porque se va a alunizar el bacteriófago en el ADN bacteriano, y este, que es un ADN del virus, va a hacer que se transforme esta bacteria. Va a alunizar acá, se va a ensamblar, va a meter su material genético y la va a mutar. Puede hacer un ciclo lítico o puede hacer un ciclo lisogénico. Entonces, la transferencia de bacterias puede traducirse en una transducción generalizada también de esta manera, o restringida tan solamente o especializada con uno o con varios. ¿Para qué? Para formar islas de patogenicidad. O sea, para formar bacterias que constituyan islas, para determinar test patogénicos, y estas islas van a estar traducidas en bloques de DNA de hasta 200 kilopares de base. Por eso es que las bacterias son tan virulentas. Hay adhesinas, hay invasinas, hay exotoxinas. Todo esto van a encontrar muy ampliado en el Jabez, obviamente, también en Basualdo, en Levin, en Sherris, en Prescott Hayday y en Pumarola. Todos estos están todos en la biblioteca de la facultad. De todas formas, la parte de genética es muy interesante y también muy compleja. Por lo menos los procesos básicos y fundamentales tienen que conocer de la transferencia de las bacterias. Aquí vamos a quedar y vamos a tomar un screenshot de todos estos que se han conectado el día de hoy. Bien. Y nos veríamos en la práctica. Nos vamos a ver en prácticas. Por favor, les doy tiempo para que lleguen a la práctica. Si tienen alguna duda o alguna pregunta. Bien, nos veríamos entonces en la práctica. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.